Antes de dar inicio al episodio, queremos señalar que el tema que vamos a tocar es abuso sexual contra infancias, adolescencias y juventudes. Y el lenguaje que van a escuchar es delicado, y recomendamos escucharlo sin infancias alrededor. Somos Macarena Álvarez y Victoria Viola, las creadoras de Comadre Podcast, un podcast que busca ampliar la mirada sobre la maternidad y dimensionar su carácter político. Esto es Desplazadas, una saga creada de la mano de Futuro Imperfecto, el festival de revista Anfibia, en la que vamos a investigar qué significa ser madre y latina. Este episodio es auspiciado por Equality Now, una organización feminista global de abogadas de derechos humanos que busca el cambio legal y sistémico para abordar la violencia y la discriminación contra las mujeres y las niñas en toda su diversidad. Y Grupo FUSA. FUSA es una asociación civil dedicada a promover la atención integral de la salud desde una perspectiva de género y derechos humanos. Conoce más sobre la organización y cómo colaborar en www.grupofusa.org. Bueno, acá estamos en el episodio 2 de Desplazadas con una invitada de honor que la voy a presentar. Se llama Daniela Dosso, es trabajadora social, titular del equipo interdisciplinario de salud mental del Hospital Cecilia Grierson, Servicio de Emergencias, Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Daniela también es docente e investigadora y co-creadora de la campaña Alerta por Martín, que tiene por objetivo visibilizar el problema del encubrimiento judicial en los casos de abuso sexual infantil. Además, es co-coordinadora de la Comisión Técnico Profesional de la Mesa Nacional contra el Abuso Sexual a Infancias y Adolescencias en Argentina. Daniela es madre protectora de Martín y Brisa y hace un trabajo de construcción colectiva de una agenda nacional sobre el problema de la violencia sexual contra infancias y mujeres madres protectoras. Y su día tiene 79 horas. Ah, sí, eso es verdad. Y tengo mucha carga mental que quiero delegar y todavía no encuentro con quién. Ay, Dios. Qué temita de la carga mental. Bueno, ya te presentamos, así que la primera pregunta que queríamos hacerte para arrancar es si nos podés contar brevemente tu recorrido profesional, a pesar de que dimos algunos datos recién. Sí, mi recorrido es de vida, donde la profesión tiene un papel importante, pero no es el único. De muy joven trabajé siempre con grupos juveniles de adolescentes. Luego de recibirme, inicié mi carrera siempre en salud pública y ahí ya me interesé por temas de salud sexual y reproductiva. Entonces mi carrera profesional tuvo mucho que ver en un tramo de 20 años con el problema del aborto seguro dentro del sistema de salud. Yo soy parte de quienes hemos creado la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir. También he tenido algunos acercamientos con la problemática ambiental de la tierra y de trabajar en temas de salud con organizaciones campesinas, concretamente con el MOCASE, que es el Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Y bueno, luego también con temas de salud mental, ¿no? Más ahí en la parte académica, en la facultad. Siempre he tenido trabajo territorial, ¿no? En centros de salud, en temas de, digamos, de forma institucional. Cuento esto porque, digamos, todas estas etapas de formación, de práctica, de praxis de vida y profesional, yo creo que me fueron preparando para esta última batalla, espero, que tiene que ver con el abuso sexual contra las infancias y adolescencias, donde sí esta vez, a diferencia de los otros problemas que siempre he abordado como profesional o como activista, esta vez me toca de manera personal. Sí, en 2021, en febrero de 2021, mi hijo, vamos a llamarlo Martín, es un nombre anonimizado, no es un nombre real, con 7 años de edad, me revela a mí, su madre, que sufría abusos sexuales por parte de su propio padre, su progenitor. Y ahí, en 2021, bueno, arranca otra etapa de mi vida en donde, bueno, comienzo la ruta crítica que pasan todas las sobrevivientes y madres protectoras, que inicia con la denuncia de abuso sexual, que es una denuncia obligatoria del 2018. El Estado nos obliga a las madres, a los familiares, a los docentes, a médicos, pediatras, que si tenemos sospecha o certeza por un relato de
el abuso sexual tenemos la obligación de denunciar. Pero ¿qué pasa? Cuando a partir de que realicé la denuncia, ahí empecé a conocer otro mundo, ¿no? El submundo del encubrimiento del abuso sexual. El submundo de la violencia institucional que se despliega hacia especialmente las mujeres, porque las que denunciamos somos mujeres, en general somos las madres, por la violencia en general las estadísticas del UNICEF, la última guía justamente sistematizan que los agresores sexuales en su gran mayoría, más del 90% son varones, que en su gran mayoría, más del 80% es intrafamiliar, y gran parte de estos abusos son paterno-filiales, ¿sí? Producidos por un varón que está a cargo del cuidado del niño, ya sea el padre biológico, padrastro, abuelo. Entonces, terminando ahí con mi biografía, en esta última etapa, es el 2021, todo lo que aprendí de la lucha campesina, de las estrategias para realizar abortos de forma segura, incluso antes de la ley, están todas puestas a disposición de ahora transformar este nuevo problema. Como les digo, es personal, pero también es político, es algo que atraviesa a gran parte de nuestra sociedad. Se estima que 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños está sufriendo o va a sufrir durante el tramo de su infancia y adolescencia de violencia sexual. Entonces estamos hablando de un problema personal, pero también de un problema de salud pública, de un problema de derechos humanos. Porque cuando se accede a la justicia para justamente buscar la sanción del delito, la reparación y la restitución de derecho, nos encontramos con todo lo contrario. Nos encontramos con encubrimiento, nos encontramos con que el derecho al niño a ser oído no es respetado, nos encontramos con los prejuicios misóginos, los estereotipos de género hacia las mujeres, que permean la lectura de todos los jueces, fiscales, abogados, que más o menos dice así: las mujeres que denuncian lo hacen por despecho, lo hacen por algún beneficio económico, lo hacen para separar a sus hijos e hijas del padre. Claro, que lo pensás medio segundo y qué persona querría pasar por todo lo que hay que pasar, que encima con la justicia patriarcal es revictimizar en muchas oportunidades y quedarse solas con la carga mental y el sistema de cuidado en pos de... O sea, no, como que no se sostiene. Nadie que pueda criar puede pensar que eso es una teoría tipo viable. No resiste objetividad, pero sí resiste prejuicio y resiste criminalización del cuidado y de las mujeres. Es verdad. Si uno agarra cada prejuicio, cada mito de estos punto por punto, lo desarmamos con la realidad objetiva. Denunciar a tu expareja por abuso sexual de tu hijo te quiebra el proyecto de vida profesional porque tenés que dejar de hacer muchas cosas para encargarte de las causas, te empobrece económicamente porque los abogados penales y peritos además cobran en dólares. Eso si tenés la posibilidad de alguna manera vender algo o de trabajar y pagarlo. Si no, directamente tenés que entregar a tu hijo al progenitor. Digamos, si sos pobre, directamente ni accedes a eso. Te genera mucho deterioro también de la salud mental, porque además de las consecuencias postraumáticas de que te generan que tu hijo haya vivido lo que vivió, empieza todo el trauma y la violencia institucional que también deja secuelas postraumáticas. Así que sí, cada punto, esto de querer vengarse, si en general somos las mujeres, yo me separé, o sea, si yo tomo la decisión de separarme, que voy a querer vengarme de una separación que yo decidí, ¿no? Entonces sí, cada punto no es certero, pero en la justicia lamentablemente tiene muchísimo... Son como esquemas de percepción, ¿no? Como lentes a través de los cuales leen cada testimonio, tanto de los niños, las niñas, como los nuestros. Y te hago una pregunta, como porque es inmenso todo lo que traes y se me ocurre, en algún momento también quiero saber qué es Madres Protectoras, pero para ir a una cosa concreta, a una oyente que nos está escuchando y que tiene dudas o se acaba de enterar de que una de sus infancias atravesó abuso sexual. ¿Cuál es el mapa de ruta, si es que hay? Bueno, siempre, ¿no?, uno puede dar recomendaciones desde su propia experiencia y desde, algunas herramientas, pero es súper importante primero el vínculo, ¿no?, con esa infancia, que pueda confiar
transmitirle que se le va a creer. También que es muy importante que conectarlo con sus emociones, ¿no? Porque lo que hace el abuso y los agresores hay un mecanismo de defensa que es la disociación emotiva. Entonces, en esa disociación, los niños y niñas siguen actuando disociados, entonces de golpe les va bien en el colegio, de golpe en tu casa están bien. Entonces, es súper importante, partiendo desde lo primero, que es el vínculo con esa infancia, conectarlo con las emociones. Digo, hay cuentos. Yo, por ejemplo, a mi hijo, me acuerdo que le compré el libro del monstruo de los colores, que es muy conocido. El de las emociones. El de las emociones. Y empezó a poder decir cuándo sentía enojo, cuándo sentía miedo, ¿no? Y a empezar. Entonces, muy importante el trabajo amoroso con esa infancia. Luego, porque bueno, empezamos a sospechar. Eso, ¿no? Hay adultos, yo empecé a sospechar porque hay indicadores, que un niño venga accidentado frecuentemente o con marcas en el cuerpo o contestando estereotipadamente qué hizo con la persona agresora, entonces siempre te dice lo mismo. Jugué a la general y no sé qué, pues, pero siempre lo mismo, qué raro, no hay, te das cuenta que... Entonces hay indicadores, o viene muy alterado, muy deprimido. Entonces, si hay una sospecha, primero eso, como el vínculo de súper confianza con esa infancia. Una vez que, y si hay sospecha, buscar alguna buena profesional para que ese niño o niña, además de la escucha de quien sospecha, de esa adulta o adulto familiar que está viendo que hay algo que le hace ruido, buscar ayuda profesional indicada, porque realmente hay muchas psicólogas que trabajan muy mal. Yo vengo del campo de la salud mental, yo soy profesional de la salud mental como trabajadora social y tengo que decir que nos falta muchísimo, pero bueno, buscar en las redes, después podemos dar algunos Instagram seguros. Está bueno eso, profesionales que estén formados en el tema. Entonces, para que esa infancia pueda tener un espacio seguro, porque no va a hablar de un día para otro. El abuso sexual, una cosa es el abuso sexual agudo. Pasa algo en la calle, te atacan. Eso tiene unas características. El abuso sexual intrafamiliar crónico tiene mucho de secreto, de silencio, de naturalización. Entonces es muy importante que haya una terapeuta que sepa y con tiempo, haciendo que esa infancia pueda hablar. Entonces, una buena conexión, bueno, en mi caso materna, ¿no? Una buena terapeuta y una vez que ya hay una sospecha o el niño o la niña revela, bueno, ahí hacer la denuncia. Antes de hacer la denuncia, yo recomendaría buscar algún abogado o abogada que ya te vaya asesorando, porque la peor parte del encubrimiento sucede en el primer tramo luego de la denuncia, donde tratan de desestimar todo, especialmente si enfrente tenés un agresor protegido por algún grupo antiderechos, que cada vez hay más. Antes eran solo agresores de clase media alta, ahora estos grupos antiderechos, quiero decir grupos de abogados, abogadas, peritos psicólogas, peritos médicos, organizados que encubren la pedofilia, paternofilial especialmente. Entonces, ellos ya tienen una batería de reacciones frente a una denuncia. Entonces, hay que asesorarse. Para asesorarse, por ejemplo, pueden mandar mensaje al Instagram de FUSA. Nosotros brindamos asesoramiento a familiares protectoras o madres protectoras que van a iniciar la denuncia o ya hicieron la denuncia y te dicen no sé por dónde ni por dónde. Entonces eso es importante, contar con alguien o con experiencia o con un asesoramiento para que te vaya anticipando los pasos y aparte te explique qué pasa en la justicia. Entonces hacer la denuncia, buscarte un buen abogado y asesorarte con madres protectoras. Yo ofrezco esto de FUSA porque lo hacemos. Y luego ahí la realidad es que aparece la ruta crítica. Prácticamente en Argentina hay un libro de Carlos Rosansky, que es un ex juez federal, que trabajó mucho este tema. El libro se llama Abuso sexual, denunciar o silenciar. Él estima en su práctica que de 1000 abusos sexuales que existen, que se producen, solo se denuncian 100. O sea, ahí ya tenemos un problema de que a las víctimas les cuesta hablar, que a las víctimas cuando hablan se les minimiza el relato o no se les cree, o se les cree pero el adulto o la adulta tiene miedo a hacer la denuncia. Entonces de 1000 solo llegan 100 al sistema. Y de esos 100 abusos sexuales que llegan al sistema judicial, solo 1 recibe condena.
Y yo lo puedo ver en la práctica con mis padres, madres protectoras, que son muy pocas las que llegan a tener condenas. O sea, ¿solo el 1%? Sí. Y los casos donde el abuso sexual es paterno-filial, tenés el agravante que al hacer la denuncia, ¿qué quiere decir que no se recibe condena? O que en general caen en la etapa de instrucción, en la primera. ¿Se archiva o se sobresee? Después podemos hablar por qué, si quieren, a ver qué pasa y qué pasa en esa caja negra. Sí. Ahora vamos a hablar de eso, pero ese 1% que no recibe condena cuando son casos de abuso sexual paterno-filiales, el niño, la niña, es revinculado con el agresor. Es vuelta. Esa era mi pregunta. Claro, la consecuencia es que hay una revinculación con ese padre abusador. Okay. No solo una revinculación, sino los grupos antiderechos que asesoran y llevan adelante estas causas. Hay referentes técnicos de grupos antiderechos que se dedican a hacer lobby sobre este tema. Lo que hacen, además de revincular a estas infancias con sus agresores, pues no son sus, con los agresores, además avanzan, este último tiempo avanzaron un poquito más y contradenuncian a las madres que hicieron la denuncia por falsedad ideológica, o sea, por mentir, por haber impedido el contacto, porque cuando vos haces la denuncia te dan una medida de protección, el niño mientras dura la investigación penal no queda en contacto con ese padre, por haber impedido durante tanto tiempo el contacto. Entonces, hemos tenido en Argentina, esto no rompe el cerco mediático, madres protectoras presas. Gilda Morales de Córdoba, todo esto, Gilda, yo los nombres que los casos testigos que nombro son públicos, han salido y tienen su red social que pueden conocer, su Instagram. Gilda Morales de Córdoba ha estado presa, ha estado encerrada en un neuropsiquiátrico, luego pudo salir, su hijo hoy mayor, ya es adolescente todavía, sigue en manos del agresor con quienes lo revincularon. Porque ¿qué pasa cuando un niño durante muchos años pierde el contacto con la parte, digamos, sana que lo escuchó, que hizo la denuncia y pierde ese contacto y el mismo Estado lo revincula con el agresor? Su subjetividad empieza a construirse desde ese lugar, de que esto es lo normal. Tenemos el caso de Lila, de la niña Lila de La Rioja, su madre con una tobillera electrónica por haber denunciado abuso sexual. Le arrancaron a la niña. Cuando decimos arrancaron, decimos que el agresor con los abogados denuncian a la madre por impedimento de contacto, por haber hecho la denuncia de abuso y proteger a ese niño. La denuncian a la madre por impedimento de contacto. Hay algún juez penal o civil que lo toma, manda a la policía a la casa, se lleva a la niña, estoy hablando del caso Lila, y se la deja al cuidado de la familia paterna. Hoy por hoy ya creo que Lila tiene no quiero equivocarme, pero 1 año con 3 años. O sea, de 4 años de edad, 1 año ya en manos de la familia del agresor. Bueno, el caso de Arcoiris, también de La Rioja, que luego pudo venir hacia Buenos Aires, la madre, Delfina Sarranz, presa domiciliaria, pero presa también como 1 año. Es que sabes que nosotros cuando hicimos el episodio de violencia vicaria, buscamos testimonio de madres que finalmente un par lo prestaron de forma anónima y una se había tenido que escapar con les hijes en medio de la noche. Creo que se había escapado de Bariloche porque parece que ahí había una jueza medio del mal y ahora está como viviendo en otro lugar, pero justamente como escondida. Sí. Y aterrada porque había mucha presión para la revinculación. Sí. Y ahora me contás esto y digo, claro, como... Hay varias madres hoy que están escondidas. Y hay madres que ahora sus hijas, por ahí un caso de una hija que ahora ya es mayor de edad, debe tener 25 años, que ahora cuentan, se fueron a vivir a otro país, volvieron y ahora creo que van a hacer un documental. Porque también la madre se dio cuenta que hizo la denuncia y que se le iban a arrancar. Y se fue. Entonces, ¿qué pasa? Nosotras las madres, si hacemos eso, nos vamos... Quedamos nosotras fuera de la ley. Pero en muchos casos es lo que ha salvado esas infancias. Yo, por ejemplo, cuando denuncié, no me daban las medidas de protección hacia mi hijo. Vos cuando denunciás por protocolo, vos denunciás a tal agresor sexual. Si es un docente, apartan al docente, hay un protocolo, apartan al docente de la escuela hasta que se dé la investigación. Si es el padre, tienen que poner una medida de protección cautelar que diga que ese progenitor que está denunciado por abuso hacia su hijo no puede acercarse a tantos metros mientras dure la investigación penal. Eso sería lo que correspondería hacer. Una de las cosas que suceden en nuestros casos es que eso no se hace. Entonces, vos fíjate lo que pasó a mí. Yo hago la denuncia y esperaba a las 24 horas
la medida cautelar. No la mandaban, no la expedían. Ni 24, ni 2 días, 3, una semana. ¿Qué pasa? Yo al no tener una medida de protección de mi hijo, viene el padre a tocar el timbre diciendo, vengo con el régimen de visitas a llevármelo, y yo no tengo cómo negárselo, salvo que quede por fuera de la ley incumpliendo. Yo me tuve que ir de mi casa durante, por suerte fueron 15 días nada más, me fui a otro lugar, y mi hijo en ese momento tenía que iniciar las clases, no lo mandé una semana al colegio, porque si lo mandaba al colegio y el padre se presentaba en el colegio, se lo podía llevar. Las autoridades se lo tenían que dar porque las autoridades no tenían ninguna medida judicial que diga que ese niño no tenía que tener contacto con el padre. ¿Qué hizo el grupo antiderecho? El agresor de mi hijo es parte de un grupo antiderecho o es defendido por Elsa. Yo siempre la nombro porque es importante saber quién es. Quería preguntarte si podías decir los nombres del grupo y de ella. Sí, ella es Elsa Graciela González. Se dedica a defender agresores sexuales paterno-filiales. Ella es parte de una asociación que se llama PADEGI, que es una asociación de padres alejados de los hijos. Es una de las que trajo el SAP a Argentina. Y en mi caso, ¿qué hizo esta abogada? No me daban las medidas cautelares, entonces me denunció a mí yo tengo varias denuncias penales. La primera es esta, que fue por impedimento de contacto. Entonces ya va generando una criminalización hacia nosotras. Esa fue la primera. Después hubo otras más. Y esto es habitual. Claro, y lo que pienso es, en tu caso vos te pudiste ir y tenés todo este conocimiento, pero, y no sé cómo funciona, por ejemplo, pienso en cosas prácticas de la cotidianeidad del trabajo. Tenés que ausentarte 15 días de tu puesto de trabajo, tu hijo del colegio. Todas cosas que van complicando la cotidianeidad de la que tenés que sostenerte a la vez para poder activar todos estos mecanismos. La realidad, yo a veces a veces parece un poco dramático y como muy victimizante, pero en nuestros casos, el mío y de cualquier madre protectora especialmente, que sean estos ingredientes: madre, abuso sexual paterno-filial, madre que cree, que hace la denuncia, madre protectora, agresor sexual con grupo antiderechos que lo defiende. Bueno, con esos ingredientes, la configuración de la escena es que vivís como en estado de guerra. Vivís en estado de guerra, porque no es solamente eso. Te puedo contar al mes otra cosa que pasó, como decís, peor y peor. Sí, es como vivir en un estado de guerra. Y todo por preservar a ese niño que básicamente nadie salvo la madre está escuchando. Exactamente, sí, después capaz lo escucha, tiene una psicóloga y también ve los indicadores. Entonces, ¿qué hace el grupo antiderecho? En mi caso también lo hizo. Amedrenta a la psicóloga, las denuncian. Bueno, eso es algo que ahora lo estamos viendo en la sociedad en general. Lo que nosotros vimos las madres protectoras ya hace muchos años, yo y otras que me anteceden, es lo que ahora se está viviendo más a nivel del feminismo en general, que es el backlash. El backlash es una palabra en inglés que quiere decir contraofensiva. Es decir, ante el avance de los derechos de las mujeres, de la lucha feminista, ante el avance de los derechos de las infancias, ¿no? Con la Convención Internacional de los Derechos del Niño y todo lo que permeó en los países, ese avance tuvo una reacción que no es de ahora, viene hace tiempo, que se llama contraofensiva. ¿Cómo se realiza esta contraofensiva? En el problema del abuso sexual, la contraofensiva se le llama backlash a las amenazas, hostigamientos y denuncias penales que reciben las profesionales que asisten a las víctimas, es decir, psicólogas y médicas que, por ejemplo, hacen el diagnóstico de abuso. Entonces, haces el diagnóstico de abuso, lo presentas en la justicia, a la semana la tenés denunciada a la psicóloga. Periodistas, Luciana Pecker se exilió a España por amenazas por el caso Telma. Ella es un caso testigo también de muchas otras periodistas que cada tanto agarran un tema de abuso. Esta periodista correntina que la mataron el año pasado. Está en el Instagram de Periodistas Argentinas su caso. Claro, pero el blindaje mediático es total, porque nosotras trabajamos con temas de género y con temas de maternidades, y vos me estás trayendo un montón de cosas a la mesa que yo nunca había escuchado. No, ahora, dentro de todos estos palos en la rueda que estás dándonos a conocer, algunos desconocíamos, ¿no? Está el sistema en sí, que falla un montón, y este término que trajiste hace un rato que queríamos desglosar, que es el síndrome de alienación parental, el SAP, que es una de las herramientas que tienen estos grupos para complicar, ¿no?, todo lo que es el proceso judicial. ¿Podrías contarnos un poco sobre eso para que se enteren quienes nos escuchan cómo se las arreglan para dificultar el proceso? El SAP es una sigla
quiere decir síndrome de alienación parental. Es un síndrome que no existe, que es falso, que ya está, esto está dicho por la OMS, por todas las, digamos, la comunidad académica en psiquiatría y psicología, que es algo que no existe, que es falso. ¿Quién lo inventó? Bueno, lo inventó Richard Gardner, que es un psiquiatra estadounidense, que era él como psicólogo, como psiquiatra, perito de agresores sexuales, especialmente de excombatientes de guerra en Estados Unidos, inventa este término para defender a sus pacientes, varones, agresores sexuales, y los defiende también en un contexto de mujeres que empiezan a denunciar la violencia sexual adentro de sus casas. Pensemos que todo esto que estamos hablando ahora es porque somos, no por nada quienes somos madres protectoras, somos mujeres que somos las hijas de la neoviolencia, ¿no? Del ni una menos, digamos, de una coyuntura que empieza a decir el feminismo también es en casa, ¿no? Es en la cama, es dentro de casa. Entonces, Richard Gardner, frente a estas mujeres que empezaron en Estados Unidos a denunciar la violencia paterno-filial, los defendió con este constructo que si se los digo, es como muy sencillo y muy burdo, pero después tiene pero tiene como un eco. Entonces, básicamente lo que dice es que las mujeres que denuncian el abuso sexual de sus parejas o exparejas, en realidad lo que están haciendo es llenarle la cabeza, alienándole la cabeza a sus hijos, inoculándoselas con relatos de abuso para vengarse de sus parejas por conflictos que ellas no pueden resolver con su pareja o expareja, que lo quieren alejar, que la intención es esa. ¿Qué pasa con el SAP? Hoy en Argentina, en el sistema judicial se aplica muchísimo y es la causa de que de 100 abusos solo uno llega a condena. La causa de las no condenas es que estos abogados antiderechos ponen peritos, hay peritos oficiales del Estado. Por ejemplo, en mi caso intervino la licenciada María Fernanda Matera, siempre la nombro porque es realmente inescrupuloso lo que ha hecho. Es una perita oficial psicóloga de la Ciudad de Buenos Aires, de la Justicia, que es la coordinadora de la Cámara GESEL. Imagínate el poder que tiene. En el caso de mi hijo, por ejemplo, cuando ella intervino, mi hijo todavía ahí no había podido hablar, ¿sí?, de los abusos. Entonces, ¿qué hizo? Le hizo una pericia psicológica y dijo, sí, el niño está afectado, se lo ve afectado psicológicamente, dice que es lo que ve, pero dice, pero la causa, pero no pudo hablar en Cámara GESEL. Pero hay que tener cuidado que cuando hable, vos fíjate, ¿no?, que aparte que hay que respetar los tiempos de las víctimas, que cuando hable ese relato puede estar inoculado, contaminado, dijo textualmente, por la familia, o sea, la madre, por la psicóloga, ya sabía que tenía una psicóloga mi hijo, o por la médica. ¿Por qué? Porque mi hijo a la médica sí le había dicho quién lo lastimó en la colita. Entonces, vos fíjate, lo que hizo esta perito oficial fue aplicarle el SAP a futuro. Es decir, no pudo hablar hoy, pero cuando hable, no te vamos a creer, porque vamos a decir que ese relato va a estar contaminado. Y así, de esa manera, es hoy como se aplica el SAP. No se dice, este niño está alienado. Jamás, al contrario, se cuidan mucho. Es más, yo he visto a la abogada del agresor de mi hijo decir, no, nosotros no, el SAP nada que ver. Sin embargo, ¿cómo le aplican? Con peritos psicólogas que, disfrazadas de técnicas, dicen, un niño habla de los abusos sexuales, o sea, relatos de abusos sexuales. No te quiero relatar ahora, pero imagínate un relato de abuso sexual, y dicen que esa memoria, como pasó tanto tiempo, 2 años, está contaminada por la atención médica, que está inoculada por terceros, que ese tercero puede ser la madre, que estamos seguramente frente a una falsa denuncia, porque estamos ahora con la moda, digamos, de las falsas denuncias, que ese relato, hay informes, estoy hablando de informes que he leído, de mi hijo y de otras víctimas, que el relato está co-construido. Por ejemplo, voy a hablar de un caso que además estuvo en lo público, entonces cualquiera puede acceder. El caso de la hija de Andrea del Boca. Ana Chiara, creo que se llama. Ana Chiara sufrió, y lo voy a decir categóricamente porque yo ya le creo,
sufrió abusos sexuales por parte de su propio padre biológico, no me acuerdo el nombre. Ella hace la denuncia ya de más grande, porque aparte hay otra cosa. Muchas veces las infancias recién se dan cuenta de lo simbólico y el sentido violento o abusivo de la situación que vivieron cuando ya son adolescentes. Ahí empiezan a entender que capaz lo que le hacían de chico o de chica era un abuso. Sí, una amiga mía se dio cuenta viendo una película. Exacto. De un juicio, de que lo que le había pasado era lo mismo que la persona que estaba en el juicio. Entonces, a Ana Chiara le hacen ella va una cámara Gesell y una pericia psicológica en manos de esta misma psicóloga que les acabo de decir, que aparte, si ustedes googlean, hay un medio de comunicación que la nombra, María Fernanda Matera. El juez sobresee al agresor porque toma, fíjate el poder de las pericias, toma el informe de María Fernanda Matera, de yo le voy a llamar cuadro técnico del SAP. Cuando digo cuadro técnico es que lo aplica de la mejor manera posible en que se pueda aplicar el SAP. El SAP, para aplicarse y que tenga éxito, tiene que estar invisible. No tiene que ser nombrado. Bien Foucaultiano, ¿no? Cuanto menos se nombra, pero más reticular es, más efectivo es. ¿Cómo lo aplicó? No dijo, esta mujer está alienada por la madre. Por eso es muy bruto. No, dijo que primero que no, cuando se le preguntó la dirección donde fueron los abusos, no pudo decir la dirección. Entonces, en la justicia no poder dar cuenta de lugar y tiempo es un tema. Pero ¿qué hace ella como perito? Decir que entonces el relato no es creíble. Pero estaba como implantado. Exactamente. Y también le dijo que que de tanto que había una conflictiva familiar tan alta entre la madre y su expareja, que eso le contaminó el relato. ¿Sí? Y esto es lo que hacen en todos los casos. De esa manera se aplica el SAP. Bueno, perdón, yo te estoy escuchando hablar y pienso en el documental de Mia Farrow y Woody Allen, que Mia tiene, los vemos a los videos de Dylan diciendo lo que pasó, y yo he escuchado, cuando salió el documental, que creo fue el año pasado, bueno, pero Mia los editó, los filmó ella. Y es como que, el problema de esto es que está como muy instalado, y digo, ¿de dónde sale? Bueno, no, ya sé la respuesta, es el patriarcado, pero digo, ¿de dónde sale esta vocación de protección tan feroz de personas que están dañando? Como, no puedo, lo puedo creer, pero te escucho y siento furia. No sé, ahí tenemos que pensar en las bases del patriarcado. A mí también me decía, pero tanta defensa por estos tipos. Y bueno, evidentemente hay algo en el disciplinamiento de la sexualidad de niños y niñas que es, además de mercantilizable, porque hay varias cosas para pensar. Yo no tengo conclusiones. Pero ¿cuál es la relación entre el abuso sexual paterno-filial y las redes de trata? ¿Cuál es la relación del abuso sexual paterno-filial y la producción de videos para venta de pornografía? Son preguntas. Claro. ¿Cuál es la relación entre la domesticación de la sexualidad femenina para el sometimiento y la domesticación de la sexualidad masculina, te estoy hablando en infancias, para reproducir la violencia? En mi caso, mi hijo es varón, sufrió este abuso crónico, y luego de que mi hijo fue protegido empezó a cambiar un montón, pero mi hijo estaba yendo a ser un futuro psicópata, disociado de sus emociones, sin conciencia de lo que hacía, de golpe le pegaba a un animalito, así, porque ponen en acto lo que otro hacía con él. Entonces hay algo de la reproducción de la violencia que tiene su producción en esta violencia intrafamiliar, el abuso sexual. Todas las dificultades que nos traen a las mujeres y también a los varones abusados, todo lo postraumático en relación a no poder gozar, a no poder tener relaciones sanas, ¿no? Y bueno, todo eso beneficia a este sistema patriarcal y de mercado. Claro, le es funcional. Claro, y el efecto de que desconfíen de los testimonios de las infancias también debe hacer que las propias infancias como que duden de su propio relato. Exacto, y eso también es muy interesante porque pasar por esto es, imagínate una infancia que habla, se anima a salir del miedo porque la mayoría mis hijos estaban amenazados también. Luego, habla mi hija que es mayor, en ese momento igual era una niña. O sea, imagínate lo difícil que es para un niño o una niña, ya siendo pequeño, hablar e ir en contra de un ser significativo como alguien dentro de la familia. Rompen el miedo de la amenaza, el terror. Hablan.
ponele que alguien le cree, se hace la denuncia y el Estado, porque de alguna manera ellos entienden que es el Estado, no entienden como nosotras adultas, pero hay un juez, una terceridad. En el aparato psíquico es la terceridad, ¿no? Es la terceridad, aquella autoridad que tiene que proteger, cuidar e imponer la ley para todos y todas, le dicen, lo revinculan con el agresor. ¿Qué aprendizaje es ese? Primero, yo ya te digo, esas son infancias que, según también su capacidad, no sé, de resiliencia, los vínculos que puedan tener protectores, pero todo esto tiene consecuencias en su salud mental que van desde la disociación operativa, la depresión, hasta el suicidio. Hay un caso también, caso testigo público, se llama Nico Cristal, un caso de Tierra del Fuego, un niño trans, tenía también ese componente, ¿no? Un abuso sexual correctivo, intrafamiliar del padrastro, bueno, termina quitándose la vida. Entonces, una de las consecuencias es sobre la salud mental de las víctimas directas. La otra consecuencia es sobre la salud mental de las madres que llevaron adelante la denuncia, que terminan sin condena, entonces que sos una loca. Y después la resonancia social, porque la no condena, si el juicio no termina en condena y se sobresee, si bien técnicamente, como siempre lo explica la abogada de Telma, Carla, y siempre lo explicamos, absuelto no es inocente. Si bien técnicamente absuelto no es inocente, ¿qué hacen los grupos antiderechos? Ese número de no condena que dijimos que de 100 se condena a 1, o sea, 99 que no se condena, ¿qué hacen los grupos antiderechos? Lo agarran y dicen, estas son falsas denuncias. ¿Ven? Esta es la comprobación de lo que decimos. Entonces empieza a haber como una idea en la opinión pública, llevada adelante por nefastos periodistas como Fantino y otros que llevan este tipo de gente antiderecho a los medios masivos, y se empieza a generar una idea, una opinión pública respecto de que estamos frente a una moda de falsas denuncias. Esa también es la consecuencia. ¿Sí? Ya todos Me hierve la sangre. Todos son formas siniestras de adoctrinamiento. Sí. Y ahora que me traes esto, quiero que nos cuentes un poco mejor, o un poco más, sobre las madres protectoras. Bueno, es un nombre que surgió ya hace años, no sé exactamente de dónde, pero una se vuelve madre protectora porque alguien te dice, bueno, sos madre protectora. Ah, está bien, no sé. Las madres protectoras, ¿qué somos? Mujeres. Primero somos mujeres, después madres. Que escuchamos a nuestros hijos, que les creímos y que actuamos en consecuencia. Hicimos la denuncia y después cada una en su variabilidad y sus posibilidades, cómo pudo, protegió a esos hijos e hijas. La mayoría atravesando procesos judiciales, revictimizantes, criminalizantes. Estamos todas denunciadas penalmente. Ya digo, las figuras son impedimento de contacto, falsedad ideológica, hasta por el mismo abuso, porque claro, cuando no certifican que hubo abuso, y hay, por ejemplo, lesiones físicas, caso de mi hijo, por ejemplo, hay lesiones físicas, pero el cuerpo médico forense las negó. Dijo que, bueno, esto es un podcast, pero acá yo en esta mesa del podcast tengo como un mantelito blanco. El cuerpo médico forense, en el caso de mi hijo, dijo, no, este mantelito no es blanco, es negro. Y lo firmó. Un médico, y lo voy a nombrar porque aparte lo tuve que denunciar, Mauricio Ramiro Godoy. Médico urólogo del cuerpo médico forense, que encubrió. Ahora, ¿qué relación tenía con el agresor sexual y con el grupo antiderecho y con Elsa González? No lo sé. Parecen una asociación ilícita, pero no lo sé. Firmó que mi hijo tenía indicadores muy evidentes, físicos. Dijo que no había nada. Entonces, bueno, no me acuerdo dónde yo me fui un poco. Estábamos hablando de las madres protectoras. Bueno, entonces las madres protectoras somos mujeres entonces que escuchamos a nuestros hijos, les creímos, hicimos la denuncia y nos venimos bancando como podemos toda la criminalización hacia nosotras. Y una de las cosas que hicieron en mi caso, y lo hacen mucho, es niegan las lesiones físicas, ¿no? En una fecha. Entonces, ¿yo qué hago? Presenté al mes fotos de las lesiones para decir, sí hay, ven que acá hay. ¿Qué hizo el grupo antiderechos? Dijeron, si en tal fecha, fue 13 de agosto del 2021, el cuerpo médico forense no vio lesiones, no había, y al mes la madre presenta lesiones, entonces esas lesiones de abuso hay que imputárselas a la madre. Y me denuncian a mí por el abuso sexual, a mí o a algún NN de mi entorno. Entonces ahí arranco una denuncia hacia mí. Todo esto fue luego, a ese punto yo ya tuve que salir a lo público, claro. Tuve que salir a que la sociedad, a contarle a la sociedad lo que estaba, cómo se venía encubriendo
con mi capacidad de análisis que había adquirido en todos mis años de profesión, para develar justamente lo que hacen, no solo en mi caso, sino en todos. Ahí hubo una movilización también, y gracias a esta mirada de la sociedad sobre el caso, apelamos a la Cámara porque al agresor lo sobreseen, a los 10 meses de haber hecho la denuncia, con todos estos encubrimientos lo sobreseen, no solo con estos encubrimientos, sino me denuncian a mí, a la médica del hospital público que vio las lesiones, a la psicóloga clínica que vio los indicadores subjetivos en mi hijo. O sea, nos contradenunciaron a todos, entonces el juez no nos llamó a ninguno a declarar, pues estábamos todos contradenunciados, el backlash. Lo sobreseen al agresor y el agresor ya estaba pidiendo junto con Elsa González la revinculación de mi hijo con él. Entonces yo ahí tuve que tomar no sé si drástica, no, porque no, pero la decisión de pasar a lo público, de armar la campaña Alerta por Martín. La campaña Alerta por Martín es esto, es llegar a un punto de encubrimiento tal que entendimos que la única manera de que se dé una investigación penal seria es bajo la mirada de la sociedad, que si no la justicia iba a encubrir. Lo entendimos así, lo sacamos a lo público, bueno, notas periodísticas, bueno, todo lo que se puede ver en el Instagram, que es @alerta_por Martín. Y bueno, luego se empezó a dar una investigación penal que hoy termina, luego de 3 años, en la elevación a juicio del caso de mi hijo, con su progenitor procesado, firme ya por la Cámara, por abuso sexual, con acceso carnal, gravemente ultrajante, con el agravante de la descendencia y la convivencia. Pero tuvimos que dar vuelta un encubrimiento. 3 años. 3 años, y tenemos casos, el caso de Llama Corín, por ejemplo, el caso de Justicia por Luna, sí, nombro casos públicos, pueden buscar su Instagram, 11 años fueron para ir a juicio. Ya la niña joven, y no le creyeron, y no lo condenaron, pero están apelando. El caso Andrea Vázquez, otro caso histórico, 12 años, todos sus hijos abusados por el padre, el progenitor, con condimentos muy perversos. Ella también el año pasado se hizo el juicio, le aplicaron el SAP desde el principio al final. Son todos casos donde hay testimonio de los niños, las niñas, y hay pruebas de peritos, de profesionales. Pero te contraponen otro perito que te vuelvo a decir, que dice que el sol no brilla y lo firma. Entonces vos tenés un perito que dice que el sol brilla, y otro perito que dice el sol no brilla. Entonces el juez dice, bueno, acá no sé qué hacer. Y además están diciendo que desde el primer día que esta mujer en realidad lo que quiere es perjudicar a este tipo y todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa en los juicios al final? Todos estos elementos, el SAP, contraponer un perito con otro, generan la duda, entre comillas la duda, porque si tenés sana crítica como juez te tendrías que dar cuenta, pero no hay sana crítica, hay una crítica enferma por el patriarcado. Entonces dicen, bueno, un perito dice una cosa, otro otra. Entonces aparece la duda, lo que en justicia se llama la duda razonable. Y hay un criterio, hay un principio judicial que se llama indubio pro reo, que quiere decir, ante la duda, el beneficio es para el reo. Entonces, estos grupos antiderechos, si bien no logran convencer absolutamente que estos agresores no son los culpables, plantan la duda razonable de que, y acá capaz que hay una madre, una mujer que en realidad lo quiere perjudicar, y porque aparte acá hay un perito que dice que todo lo que dijo el niño está inoculado. Bueno, pero yo lo vi con Telma. Los comentarios, cuando finalmente salió la noticia, que pasó hace poco, de que se había como cerrado el tema y que D'Artés era culpable, desde personas pidiendo que D'Artés sea presidente hasta gente diciendo está todo arreglado, es porque es famosa y quiere guita, y digo, no resiste análisis. ¿Quién pasaría por toda esa situación que aparte googlea 2 cosas y no recibió un digo, ¿entendés cómo? No, sí. Pero sí es demasiado frustrante, y veo que manejas un caudal de información importantísimo, entonces te quiero preguntar si es que sabes cuál es la situación a nivel América Latina. No sé si entendés como si la violencia judicial, por ejemplo, es de este mismo nivel. Si tenés algún dato en relación a la región, sería genial. Ahora no datos, pero sí hemos tenido reuniones con diferentes madres protectoras a nivel regional y profesionales, organizaciones de derechos humanos que están empezando a tomar este tema, están entendiendo la gravedad y profundidad del dispositivo, vamos a llamarlo, yo lo llamo dispositivo del SAP, porque en términos de Foucault es un dispositivo de dominación que no solamente está actuando en los casos de abuso sexual, sino también en los casos de violencia intrafamiliar, en los casos de violencia de género y en los casos de cuota alimentaria. ¿Sí? Y se está usando para
criminalizar el cuidado de las mujeres. Y no por nada, hay algo que habría que también empezar a pensar. Yo, por ejemplo, a mi hijo lo tuve en casa. Quiero decir, somos mujeres que venimos como maternando desde otro lugar, ¿sí? Claro. Desde otro lugar de hace tiempo, no a partir de... Si yo te escuchaba que en una entrevista decías que bueno, que haces espacio, que son mujeres que por ejemplo hacen espacio a la elección y a la contención a la hora de los niños y niñas de hablar de su orientación sexual, por ejemplo. Exacto. Como que maternan a una persona que dice, bueno, soy trans o me siento de determinada manera, ahora decís lo del parto en casa, como que hay una conexión. La alimentación, ¿no? O sea, cómo autogestiono la salud de mis hijos. Sí, bueno, un médico, pediatra, todo bárbaro, pero hay mucho del poder materno, un poco desanclado y rebelde al capitalismo, que yo creo que atraviesa un poco a las madres protectoras. Si bien no hay un plan maquiavélico, calculo yo, capaz que sí, de querer atacarnos, pero hay algo de época en criminalizarnos a nosotras. No debe ser casual que Delfina Sarranza era parte de Ni Un Ano Menos en La Rioja, que Nati Maldonado es una militante por los derechos de las mujeres. O sea, no es casual. No. Pero bueno, en relación a la región, sí contextualizamos. Está bueno porque nos ponemos en el contexto político, y eso te saca un poco, como dice siempre llama Corim, de la tragedia personal, ¿no? Entonces sí, a nivel regional, en Brasil, por ejemplo, el SAP con Bolsonaro lo legalizaron, sacaron una ley, y eso ha sido letal para las mujeres brasileñas, porque han habido madres con niñas arrancados, presas, chicos y chicas. Yo he escuchado el relato de una madre, una adolescente con intentos de suicidio, porque le aplican el SAP y encima ya lo armaron como ley y lo sacaron. Ahora hay todo un movimiento para desandar eso. En Argentina, por suerte, el SAP está deslegitimado formalmente. Se aplica en la práctica, pero ojo, por los grupos antiderechos están trabajando mucho para la legislación. Y desraizarlo de la sociedad es otra batalla cultural, Sí, porque siento que exacto. hay cierta instalación. Esto, siempre hacemos la homología con la lucha por el aborto. Yo vengo también de ahí, más desde la parte profesional. Pero, ¿se acuerdan? No sé, cuando nosotros, me acuerdo, empezamos a hacer las consejerías pre y posaborto. Te estoy hablando año 2006. 2006 en Morón, con una médica, una psicóloga. Me acuerdo que no se podía decir la palabra aborto, era tabú la palabra. No podíamos decir que estábamos a favor de que la mujer elija. Decíamos, bueno, lo hacemos por una cuestión de salud pública. Hubo mucho que se hizo en el recorrido para ganar la batalla cultural, para derribar los mitos. Yo me acuerdo, había un folleto de Mujeres al Oeste, que es una organización feminista que nos ha formado muchísimo, muchas profesionales y activistas en Morón. Zulema Palma, un abrazo. Ellas sacaron unos folletos que decían mitos sobre el aborto. Bueno, la mujer aborta porque, no sé, porque quiere. No, a ver, la mujer aborta porque lo necesita. O sea, no sé, o la mujer que aborta lo hace... No como método anticonceptivo. Como método anticonceptivo. Había como, no sé, 5 o 6 mitos, ¿viste? Sobre el aborto. Y todos tratando de explicar que las mujeres no éramos unas trolas, una puta, ¿no? Porque era eso, la que aborta es eso. Sí. Trola, puta, que... ahora, ¿cómo se embarazó y quién no quiere ser madre? Claro. Digo, capaz querés ser madre, pero no ahora. Entonces, esta dicotomía entre abortar y ser madre, ¿no? Era muy fuerte. Yo me acuerdo que hacíamos las consejerías, yo estaba embarazada, y era como... Y para mí era como re normal, porque... Y unas compañeras me decían, pero ¿no es medio chocante? No, porque las mujeres que venían, muchas primero ya eran madres, ¿no? Había como mucho mito, la mujer que aborta y la mujer que tiene hijos. No, somos las mismas. Claro. Bueno, todo eso hubo que trabajarlo mucho. Yo creo que en este caso tenemos todo ese tramo. Yo también pensando en como en la salida, ¿no? La salida es colectiva, la salida es ganando la batalla cultural, la salida es explicando esto, ¿no? A ver, ¿qué dicen? ¿Que nos conviene hacer una denuncia? No, mira, por esto, mira. ¿Sabes cuánto me sale un perito? ¿Sabes cuánto sale pagar una cámara Gesell? ¿O te parece que yo hago esto porque quiero una mejor cuota alimentaria? A nivel estatal, para una mujer precarizada o una madre de barrio popular que decida activar esto, ¿no hay recursos estatales? Yo te diría que es un tema donde hay un gran agujero. Hay protocolos de atención para abuso, para violencia sexual,
pero son todos para la parte aguda. Es decir, a vos, la guardia, vos podés ir a un hospital público, en una guardia, porque hubo un ataque sexual o una revelación, y ahí te van a revisar, van a llamar al perito, a hacer la denuncia, al perito de la justicia, pero es el momento agudo. Claro, claro, tiene que ser que llegue la víctima prácticamente sí, lastimada, sangrando, que sea un ataque, ¿sí? Entonces, eso sí hay algunos protocolos y formación para abuso sexual del ministerio que han quedado con indicadores. Lo que no hay en ningún lado es un modelo de atención. Estoy hablando del sector salud, que aparte es lo previo a la justicia, claro, o debería ser lo previo. No hay un modelo de atención interdisciplinario donde vos, frente a una sospecha o a un relato de tu hijo o hija, te acerques al sistema de salud y a través de un modelo de atención, que ya te digo, cuando el abuso sexual es intrafamiliar, paterno-filial, vuelvo a decir, paterno-filial no es solo padre biológico, es padre biológico, padrastro, abuelo, tío, ¿sí? Que son la mayoría, gran mayoría. No hay un modelo de atención que vos entres accesible y a través de entrevistas al niño, a la niña y a la madre, y creyéndole, se llegue a una certificación y un diagnóstico y luego a una asistencia. Eso no existe. 2024 no tenemos... No hay. No hay. Yo soy parte del sistema público de salud desde mis 23 años, o sea, hice la residencia en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, luego trabajé muchos años en Morón, luego volví a trabajar acá, he sido docente en la UBA, he trabajado como capacitadora en el ministerio cuando me tocó, no conseguí, pero ni llamando gente con un equipo que me vea a mi hijo y me vea a mí y intervenga. No tenemos, los poquitos equipos que hay, el Elizalde, solo atendemos los que nos derivan de la justicia, no podemos más. Y son dos, te puedo decir, en la ciudad. No hay. Entonces, esto es uno de los puntos que nosotros queremos trabajar desde la Mesa Nacional, que también quiero nombrarla, la Mesa Nacional contra el Abuso Sexual a Infancias y Adolescencias, que la conformamos para finales del 2021, con organizaciones, activistas, sobrevivientes, madres protectoras, profesionales, legisladoras. Ahí Mónica Macha nos dio el espacio en el Congreso, justamente para juntar todo lo que hay dando vueltas de ONGs que trabajan sobre el tema, todas coinciden en el diagnóstico, y empezar a armar una agenda en común para incidir en la política pública. ¿Qué pasa? Bueno, en un cambio de gobierno vamos a tener que ver cómo construimos más desde abajo, ¿no? Hasta que volvamos a tener un gobierno que sea más afecto a la humanidad en general. En general, digamos. Sí. ¿Vos querés preguntar algo más, Macuni? No, primero decirte que toda mi admiración, que gracias por todo el trabajo que haces. Gratitud del laburo que están haciendo, porque no puedo creer el agujero. No. Sí, es muy fuerte eso. Y además hay mucha falta de formación en el campo de la salud mental. Voy a decir, yo vengo de ahí, psicólogas, trabajadoras sociales, que en sus intervenciones también tienen los esquemas de percepción para atender, no corresponden a marcos teóricos, sino a prejuicios, ¿no? Hay mucho por trabajar ahí. Claro, la perspectiva de género totalmente ausente, me imagino. Pero yo te voy a decir algo, yo me he atendido con psicólogas de la red de psicólogas feministas. Hay algo que pasa con el abuso sexual contra infancias y adolescencias que creo que nos atraviesa tanto en lo personal, sí, y que no está elaborado, o porque te pasó, o porque le pasó a alguien cerca, o porque le pasó a alguna ancestra, hay algo, o porque mi pareja, sí, lo han acusado, pero no, él fue, o mi primo, porque ¿dónde están los agresores sexuales? Son nuestros hermanos, nuestras parejas, nuestras exparejas, sí, a mí me ha pasado, yo me vinculé y armé una pareja con un agresor sexual que ya había agredido a su anterior hija, y voy a decir esto para también, ustedes me ven y wow, que sabe un montón y que está reformada y les súper agradezco y sí, también eso es verdad. Cuando yo lo conocí al agresor sexual de mis hijos, formé una pareja, él ya había tenido una denuncia de abuso sexual de otra de sus hijas, que en ese momento tenía 9 años. Yo conozco a un hombre con una hija de 9 años, yo ya tenía mi hija de 6, qué bárbaro, ensamble. Y hay otro concepto que solo quiero dejar para también quienes escuchan este podcast y piensan algo les resuena. Busquen material sobre psicópatas narcisistas, sobre psicópatas integrados, sobre perversos narcisistas, que la salud mental argentina tiene muy poca formación en eso, hay mucho prejuicio, pero a mí y a muchas fue lo que nos ayudó a identificar
a quién teníamos enfrente. Yo me vinculo con un hombre divino, ¿no? Un lado A, tiene un lado A y un lado B. El lado A, un señor inglés, con una hija de 9 años. Ni siquiera lo averiguo yo. Bien psicópata, él me informa que su expareja, la madre de su hija, lo había denunciado por abuso. Y llorando que cómo podía ser con lo que él era, pero que bueno, que quizás la madre por tal o cual cosa. Y me iba tomando elementos de la realidad y iba armándome como un escenario de una madre que, bueno, había tratado de interferir con su hija. Y en ese caso, la madre hizo la denuncia, 2 años de proceso penal. La misma abogada lo defendió, Elsa Graciela González, aplicando exactamente lo mismo. ¿Qué estómago esa abogada, loco, para volver a defender? No, pero esa abogada es ella misma es una cloaca. Un demonio. Es una pobre mina, yo creo. Yo creo que es una pobre mina también. Yo creo, bueno, no la estoy justificando, es una persona que realmente no tendría que estar ejerciendo. Pero yo conozco un tipo que me dice esto, y yo le creo. ¿Por qué le creo también? Porque yo lo veía con su hija de la mano, ya. ¿Qué había pasado? La justicia lo había absuelto. Y él además decía, ¿te das cuenta? Si la justicia me dio la razón a mí. O sea, yo ya lo vi con el resultado. Cuando, después yo empiezo a hacer todo mi proceso, empiezo a entender, empiezo a hablar incluso con la mamá de su hija. Aparte su hija le decía, sí, te quiero, papá. O sea, no veías que ella lo rechazaba. Claro. Cuando ella había sido víctima de abusos tenía 2 años y medio, ella no se acordaba. Después de muchos años, cuando yo ya denuncié lo de Martín, ella me dijo, yo no sé pero ella primero que dejó de verlo, no tenía rechazo y no quiso verlo más, ni hablar. Le tenía miedo, además, de que le haga algo a la madre. Después yo me entero que también a mis hijos los amenazaba con matarme a mí. Y me dijo, sí, cuando me duermo al lado de él no me puedo dormir. No sé por qué, pero estoy intranquila. No me pasa con otras personas. O sea, ella no recordaba los abusos porque era muy pequeña, pero tenía una sensación de desconfianza. Entonces yo le creí. Entonces, o sea, vuelvo a la salud mental y a las políticas públicas, y es un tema que nos atraviesa mucho, muy tabú, que creo que tenemos que hablarlo cada vez más para justamente poder primero elaborar las propias heridas para poder después ayudar a las infancias, ¿no? Y no puedo evitar pensar dónde se meten y a quién eligen, ¿no es cierto? Porque venimos a través de investigaciones, en otros podcasts que yo tengo también, ha surgido cómo se meten en el epicentro de prácticas propias del feminismo, de la mujer, o con mujeres que tienen todo como que es doble la conquista. Exactamente, eso es un poco lo que... Porque a mí me pasaba que no podía entender. Recién entendí cuando escuché a un psicólogo español, Omar Rueda, que decía que había una relación de complementariedad entre el psicópata narcisista y personas sensibles y empáticas y con alta inteligencia, no sé, como que había ahí algo. Y recién ahí, porque yo me sentía como, ¿qué pasó? Porque le sumas eso, porque todas mis amigas que están pasando por alguna situación con los progenitores de sus infancias, también le suman la culpa de haber elegido y no poder... Claro, es una estafa, hay que decirlo, ¿no? Claro. Esta gente, estos tipos, es violencia. Cuando uno dice psicópata no está diciendo no es violencia. Son las dos cosas. Yo siempre digo, la violencia son 2 maneras diferentes de nombrar lo mismo. Uno tiene una forma de nombrar más sociológica, la violencia de género, y la otra es una forma de nombrar más desde la salud mental o subjetiva. No todos los varones que ejercen violencia son psicópatas narcisistas. No. Pero en el caso de los psicópatas narcisistas es violencia de género con una subjetividad muy específica. Muy específica. Y la salud mental argentina no está capacitada para detectarlos. Hay psicólogas que incluso con niños víctimas citan al progenitor, y una vez que lo citan, y si es un psicópata, las convencen y hacen informes incluso contra las madres. Pues las madres en general en esos momentos, yo dentro de todo, gracias a muchas cosas, a mi familia, amigas, a las herramientas que fui como teniendo, y también mucho trabajo personal con otras mujeres, en círculos de mujeres, te diría hasta espiritual, pude enraizar y como que este tsunami o este ventarrón no me quiebre. Pero te puede quebrar.
Y digo, no es que sos una persona débil porque te quiebra. Todo esto te puede quebrar. No, pero el medio está además sosteniendo las infancias. Entonces, claro, encima si te quebrás o te desesperás o decís algo fuera de tono, ¿entendés? Ahí la psicóloga a veces el problema es la madre. Y este tipo tan divino. Salen al ataque. Claro. Porque lo que hacen estos tipos es generarte a vos reacciones compatibles con lo que ellos dicen de vos, que sos una loca, que no estás, que estás desequilibrada, que en realidad lo que querés es sacarle al hijo, cuando lo que estás haciendo es proteger a tu hijo. Bueno, entonces hay mucho trabajo en las políticas públicas, en generar un modelo de atención, un modelo de diagnóstico, de certificación, para que llegar a la justicia un poco más armadas. Y hay mucho para pensar, a nivel sociedad, a nivel opinión pública. Es un tema como el aborto hace 20 años, a trabajar un montón. Sí, sí. Y para decirlo positivo también es que es algo que yo compruebo. Mi hijo yo miro para atrás, mi hijo estuvo en riesgo de vida, de muerte, situaciones que ahora, con el diario del lunes, entiendo que no fueron accidentes, que fue violencia física, sexual. Mi hija hoy con 19 años, que también, igual solo para nombrarlo, también también estuvo en riesgo de muerte por suicidio. Y también hay que decir que cuando las infancias son escuchadas, son protegidas, y eso persevera, y también hay una comunidad, eso también es muy importante, ¿no? Las redes, sola nunca podés. Entonces, seguir construyendo redes y comunidad, lo que sucede con estas infancias es que pueden salir de eso. Con florecen. Esto también florecen. Mi hijo, yo lo quiero decir también hoy está hermoso, tiene 10 años, va a cumplir 11, y y no es que está bien porque lo negó, porque lo dejó encapsulado, como muchas veces pasa cuando no se habla o no te creen, ¿no? Que son personas que crecen, adultas, y de golpe pasa algo o tienen una forma que decís, ¿qué le pasó en la vida? Bueno, no, mi hijo tiene súper integrado lo que le pasó. No es algo que tiene constantemente, pero él te puede hoy hablar tranquilamente cuando aparece algo de esto es por tal cosa, esto es por tal otra. O cuando veía a su hermana mal me decía, mamá, es por tal. Y nombraba el nombre de pila de su padre. Y él, entonces mi hijo, yo les puedo decir, hoy está súper bien. Por supuesto hay secuelas, qué sé yo, terrores nocturnos, ¿no? O sea, realmente las madres protectoras criamos sobrevivientes. Claro. Y eso es más que es un poquito más, este es un plus. Entonces, él está muy bien. Mi hija pudo salir de un montón de situaciones que al borde, está estudiando en la UNSAM, cine documental, sonríe, está feliz. O sea, hay cosas que antes no pasaban. Se cortaba, estaba mal. Entonces, el mensaje también es, se puede salir del abuso, no sin costo. Por eso es tan importante la comunidad y la red, para que las heridas no nos toquen, no nos cortajen tanto a nosotras, ¿no? La protección, las amigas, la familia, las vecinas, el barrio cumplió un rol súper importante cuando mi hijo estaba en riesgo de ser revinculado. El barrio iba a reaccionar. El barrio, cuando digo el barrio, digo el club del barrio, el movimiento Evita, las compañeras de la comisión de género del club La Arrasable, digo, el barrio. Estaban notificados, todo eso. Yo me encargué de salir a armar todos los círculos de protección posibles. Entonces, se puede salir, se sale hablando, se sale confiando en esa infancia y después armando red. Y después, bueno, con mucha estrategia para ganar las causas, porque las tenemos que ganar. Me encanta esto que traes, porque para cerrar, hay ahora todas unas teorías que capaz vos sabés mucho mejor sobre que el trauma no es tanto lo que ocurre, sino cómo acompañamos ese proceso post-eventos. Totalmente. Entonces hay algo ahí de esa sanación que podemos aportar que viene de poner en palabras, porque si no eso queda ahí encapsulado. Poner en palabras y proteger. O sea, yo creo que lo que salva, poner a mi hijo, que es hijo biológico del agresor, pues mi hija, en todo caso, no iba a ser revinculada, ¿no? Lo de mi hija fue diferente, y igual eso no quiere decir que haya sido menor, porque incluso estuvo mucho más afectada psíquicamente que mi hijo. Pero es que puedan hablar y que darles la seguridad. Vos sabés que la justicia no se la va a dar la seguridad. Pero yo me acuerdo que cuando mi hijo reveló, le dije 2 cosas, así en el momento. Le dije, vos no sos lo que hicieron con vos, porque había algo ahí muy pegoteado, ¿no? Los hacen sentir cómplices. Vos no sos lo que hicieron con vos. Y esto no te vuelve a pasar. Lo peor ya pasó. Y esto no te vuelve a pasar más, y esto te lo aseguro yo. Y ese esto no te vuelve a pasar más, es sostenerlo en la práctica, sostenerlo con el semblante, no hacerle llegar las partes donde estuvo en riesgo de ser vinculado,
Pero aparte, yo me acuerdo que en ese momento decía, pase lo que pase, no lo van, o sea, yo sé que no lo van a regular, porque está mi cuerpo delante. O sea, había algo ahí que no iban a pasar. Entonces, creerles y ofrecerles la protección. Para mí es muy importante. Es muy complejo el tema porque en los casos que arrancan y se los llevan, después también la duda es, bueno, esperamos a que la justicia lo devuelva y esperan un mes y esperar 2 meses. Yo creo que como comunidad también feminista tenemos que estar muy atentas. En Córdoba, de hecho, han habido intentos de arrancamiento que fueron frenados por vecinas, amigas. Entonces, esto es súper importante. Empezar a estar más atentas, como pasó con el caso de Arcoiris. Frenamos que se la lleven, ¿cuándo fue? ¿El año pasado o el anterior? Montaron un allanamiento. La madre presa en su casa, la mandaron a allanar, le iban a sacar a la piba. Bueno, ahí no sé cuántas. Ese sí nos lo enteramos, porque creo que lo compartimos en Comadre. Bueno, ahí se logró. Y aparte no es solamente es llamar a todo, a la defensora del niño de Nación, al Consejo de los Derechos. No, momento. Institucionalidad. ¿Qué es esto? Es como un ejército de salvación de mujeres. Y vieron que yo perdón que hago siempre la relación con aborto, pero para mí tiene tantas coincidencias. Antes de la ley, además de que hacíamos abortos en el sistema de salud por causal salud y buscamos la manera de hacerlas de manera legal, también está toda la parte del socorrismo. Claro. Para sostener a las que capaz no llevaban al hospital, necesitaban asesoramiento. Sí, porque aparte todavía no era legal en términos voluntarios, ¿no? Tenías que acreditar la causal salud y éramos pocos equipos que acreditábamos la causal salud. Sí, así que era como una red a nivel nacional. Claro, no llegaban todos a esos poquitos equipos, todavía una red sabiendo mucho del tema, porque las socorristas, te puedo decir que nos enseñaban a los profesionales de cómo usar el misoprostol y la mife, que eran buenas medicaciones, sabiendo mucho del tema, con mucho cuidado, pero organización, fíjate cómo salieron, ¿no? Ahí, en el borde con lo legal y lo legítimo, pero nunca, siempre, ¿no? Siempre parándonos, corriendo el cerco, ¿no? O sea, la resistencia... Pero embestida también por legitimidad. Entonces me parece que en esto también tenemos que armar esto para estos casos. Cuando pasa que se encubre y viene la revinculación, eso hay que frenarlo. Hay que frenarlo estando con el cuerpo y invistiendo ese freno, ese límite de legalidad, porque la ley está de nuestro lado. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo lo que trajiste y por todo lo que haces. Gracias totales. Si sufrís violencia sexual, recibí asesoramiento llamando a la línea 137 del Ministerio de Justicia de la Nación. A agosto de 2024, próximamente FUSA contará con un equipo especializado para la atención integral de sobrevivientes de violencia sexual. Más información en www.grupofusa.org o por mail a info@grupofusa.org.